Del que se hizo la primera edición se agotó enseguida. Se hizo una segunda de la primera, no sé si fueron 700 ejemplares o qué de la segunda, no sé cuánto llamó esa segunda edición muy grande, que era buscado hasta por profesores, no solo de la facultad, que me preguntaban ¿y cuándo va a salir el libro?, sino por profesores y gente del secundario, porque sobre técnicas del trabajo intelectual creo que es una de las más completas. Esa fue una de las materias que yo dictaba, y como lo que, y disculpen, no es vanidad, es decir, la realidad. Cuando yo me meto en una cosa, es una paranoia. Viajaba, entraba en las librerías, veía en París sobre técnicas del trabajo intelectual, veía en España, veía en Italia, bueno, reunir una bibliografía. ¿Cómo? Con historia del libro puedo contar anécdotas. Para mí, la historia del libro no era solo darla, sino mostrarla. Entonces, hacía colecciones de diapositivas, pero no me limitaba a eso, sino a buscar ejemplares más directos. En Suecia, por ejemplo, me pasé toda una mañana por la ciudad vieja de Suecia buscando una piedra con escritura rúnica, que era de una sepultura. La encontré. En París, por ejemplo, adquiero en el Museo del Louvre una pieza de bronce que reproduce la escritura cuneiforme. Una bellísima pieza en una caja toda acolchada. ¿Por qué cuento todo eso? Porque tiene una historia. Esa pieza, cualquiera que la veía, pensaba es una barra de oro. Bueno, viajo, la traigo en mi valija de mano con las cosas valiosas, venía con la piedra única también. Porque de Suecia había ido a París, siempre pasaba por París. Cuando voy a subir al avión, esa valija que uno lleva y pone arriba en esos compartimentos, me paran y me dicen, no, tienes que ir a bodega. No, digo yo, así, esa fue mi desgracia. No, esto tengo que llevarlo conmigo. No, tiene que ir a bodega porque en España sube Alfonsín. Por culpa de Alfonsín, mi valija fue a la bodega. Bueno, paso la aduana, llego a mi casa, toda feliz, le digo a mamá, mamá, te voy a mostrar la joya que yo me he traído, porque estaba enloquecida con esta pieza. Abro la valija, encuentro la caja, levanto la tapa, estaba el papelito que decía lo que era y dónde la había adquirido. La pieza la habían robado. Se pensaron que era una barra de oro. Había perfumes, había otras cosas ahí. No, eso. No para la historia ahí. Yo estaba indignada. Me voy a Aerolíneas. Hablo con uno de los jefes. Le explico, yo me fui a París para conseguir esta pieza que para mí es fundamental. Es esto, la adquirí en el Museo del Louvre. Ustedes viajan a París con el avión, tienen la obligación de conseguírmelo y de traérmelo. Se hizo un expediente, yo ya lo daba por perdido. El día antes de Navidad me llama Aerolíneas y me entregan el paquetito con la pieza que había, la misma que yo les había dado el papelito de lo que significaba y todo, y me entregaron la pieza. Fue se las mostré, porque dije, tenía el paquetito todo cerrado para que vieran por qué me la habían sacado, porque ustedes la toman y es pesada, pero era una cosa preciosa. Bueno, usted me pregunta libros. Mire, igual sobre técnicas de enseñanza también, así que todo lo que me acaba de decir me encantó. Bueno, además... ¿Cómo enseñaba? Bueno, además de este libro, no me lo traje escrito porque son tantos que ya no me acuerdo. Perfecto. Escribí
las instituciones gráficas argentinas y sus revistas, que ya no tengo ningún ejemplar. De libros y bibliotecas, que recoge la historia del libro en la antigüedad, el libro de Kell, el libro Las miniaturas de las muy ricas horas, etc. Escribí retablo de bibliotecas, las bibliotecas más importantes, la de Alejandría, los rollos del Mar Muerto, la Biblioteca Bodleiana, el Trinity College, la Biblioteca Nacional de Francia, la Georges Pompidou, la nueva Biblioteca de Francia, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de Saint-Gall, sobre esto voy a contar algo, la Biblioteca Pública de Nueva York, la Palafoxiana y la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Yo había tenido una beca por el Ministerio de Educación para la Oficina de Educación que estaba en Ginebra. Entonces, estaba en Ginebra, yo digo, Suiza, y ahí yo quería conocer la famosa biblioteca de Saint-Gall. Era invierno. Bueno, digo, desde Suiza me tomo el tren y me voy a Saint-Gall. Todo el viaje nevó escandalosamente. Yo veía todo cubierto de nieve. Llego a Saint-Gall, bajo del tren y digo, ¿y ahora qué hago? Si acá no sé dónde hay calle, no sé dónde hay edificios, todo era un manto de nieve. Me vuelvo en el tren. Vuelvo otra vez a Suiza. Tengo que ver a Saint-Gall. Me voy a Saint-Gall. Conozco el pueblo, magnífico. Me encuentro con músicos del altiplano que después encontraré de nuevo en París. Llego a la biblioteca, estaba cerrada por refacciones. Otro año vuelvo a Suiza. Voy a Saint-Gall y lo pude ver. La tercera vez. Y entonces escribí el libro sobre la biblioteca de Saint-Gall. Después escribí planes de estudio de las escuelas de bibliotecología, archivología y museología de Iberoamérica. Esto lo hice en colaboración con una de las empleadas del CIB, Graciela Giunti, y este libro fue publicado por IFLA. Es decir, siendo yo miembro del comité, conseguí que fuera incluido como un proyecto de IFLA. Después escribí sobre Benito Hortelano, tipógrafo, periodista, editor y librero. Otra cosa, y acá hay otra anécdota. Este Benito Hortelano, que fue un español que vino a la Argentina, se estableció aquí como editor, hizo el primer libro de tipografía que está en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue librero, intervino en algunas publicaciones como La Avispa, muy interesante. Este libro fue publicado, lo edito siempre todo en la editorial Dunque, pero la publicación me la costeó la Embajada de España. En agradecimiento yo di una cantidad de libros a la Embajada de España. Al cabo de los años, yo no sé, habrán sido como 10 años, recibo un correo electrónico. Benito Hortelano era del pueblo de Chinchón, cercano a Madrid. Recibo una carta de un bibliotecario de Chinchón que me explicaba que recién había encontrado el libro, le habían dado ese libro, lo había leído, pero que no había conseguido comunicarse conmigo porque me llamaba, no sé, si me mandaba el correo de la facultad, después yo cambié otro correo. Entonces quería que yo fuera a Chinchón para contarles cómo había sido la vida de Benito Hortelano acá en Argentina. Pero el problema era el financiamiento, con lo cual no pude. Bueno, otro de los libros fue Bibliofilia, en donde después de analizar lo que era la bibliofilia, numerosos escritos de bibliófilos y de comentar de algún bibliófilo argentino, incorporaba
escritura del Philobiblon de Richard de Bury, una obra agotada del siglo XV, que entonces yo la reproduje porque era el amor al libro de un bibliófilo. Después escribí otra obra importante, Florilegio Epistolar, que lo presentó mi amiga mexicana Estela Morales, y que recoge la correspondencia que yo mantuve con personalidades de la bibliotecología latinoamericana, algunos argentinos y otros extranjeros. Entre los argentinos, Nicolás Matijevi, Federico Finó, Domingo Buonocore. Entre los extranjeros españoles, Florén, radicado, era español, pero estaba radicado en Colombia, me había invitado a ir a Medellín para participar en las mesas de Medellín. Agustín Millares Carlo, las cartas con Agustín Millares Carlo, una persona itinerante, vivía en Venezuela, Canarias, España, una personalidad extraordinaria, y sus cartas con él eran extraordinarias. Él lloraba con las mías y yo vivía con las de él. Y además, cartas de Hipólito Escolar Sobrino, que fue el director de la Biblioteca Nacional de España y inició la editorial, ahora no me acuerdo el nombre, pero además escribió muchísimos libros. Ahí voy a contar otra cosa. Hipólito, sigo con esto, Hipólito Escolar Sobrino, Luis García Ejerque, director de la sección de lectura de España, otra personalidad brillante, y Justo García Morales. ¿Cómo conocí yo a Hipólito Escolar, a García Ejerque y a Justo García Morales? Se había hecho acá una reunión de bibliotecarios en el Salón Dorado del Colón. Habían venido estos españoles. Eran varios, eran 5 o 6, que después yo invité a mi casa y yo hablando con ellos, yo en ese entonces no escribía libros porque tenía tantas cátedras y tanta cosa que lo único que podía hacer era publicar algún artículo. Como eran artículos sobre historia de las bibliotecas, sobre los escribas, sobre el mundo del libro en la antigüedad. Hipólito Escolar, que era interesado y dictaba sobre esos temas, llega a España y me manda una carta. Estela Maris, quiero que escribas un libro sobre la historia de la imprenta en Hispanoamérica. Tantas páginas, tanto te pagamos, tanto esto, tanto que... Jamás en mi vida había pensado yo en escribir un libro. Gracias, me conformaba con los artículos, no pensé, no tenía idea de lo que era escribir un libro. Pero bueno, Hipólito tanto me insistió, escribí el libro, que lo publicó Anaba, y que está en España. Acá parece que vinieron algunos y desaparecieron. Y después Hipólito, con quien ya mantuve una nutrida correspondencia, era un escritor muy bueno, además me contaba cosas muy lindas, hace una historia del libro español en 3 volúmenes, unos volúmenes así en magnífico papel, por esta gran editorial española, se me va el nombre, de obras de libros y de lectura, no me acuerdo ahora el nombre, y me vuelve a pedir un artículo sobre la imprenta en Hispanoamérica. Cuando me mandaron el libro, yo me emocioné grandemente. La calidad del papel, las ilustraciones. Pensar que ahí había un artículo mío con grandes escritores, y en esa categoría de tomos y de libros, eran 3 tomos, corrí a ver al decano a mostrarle el libro porque yo no podía creer que ese libro era mío. Bueno, así con todos ellos mantuve correspondencia, incluso me publicaron cosas. En ese florilegio epistolar yo señalaba en la introducción, y eso lo remarcó Estela Morales, que presentó el libro diciendo
que era muy importante para conocer la historia de la bibliotecología, esas figuras, Matijevi, Bonocore, Fino, etcétera. Ay, ¿qué iba a decir? Que me olvidé. Algo que había remarcado en la introducción. Sí, justamente que ahí faltaban la correspondencia de dos de las más importantes figuras de la bibliotecología argentina, pero que por razones privadas no quería ponerlas, que eran Sabor y Pena. Sabor y Pena. Ahí no aparece, pero yo especifiqué porque no tenía ni la autorización ni nada. Queremos esas malditas cartas. O sea que yo estaba pensando lo mismo, ¿sí? Ahora me genera más intriga todavía. Sí, y esta es sonera también. Y para todo, si viera todo lo que sigue. Otro de los libros en el que me metí fue Luis Ricardo Fox, polígrafo y bibliotecario, creador de la colección cervantina de la Biblioteca Pública de La Plata. Bueno, ahí estuve en contacto con esa colección, era masón, vi el diccionario de la masonería, en fin, fue muy interesante. Después, y esto sí es otra anécdota que es, todavía no sé cuándo me arrepentiré de ello, escribí La cultura, el libro y las bibliotecas en la antigüedad y en el medioevo. Este libro lo quiso publicar por su cuenta la editorial Dunque. Pero ¿por qué digo que nunca me dejaré de arrepentirme? Porque resulta que no traje la fecha. En el otro libro, ese Jugando a Recordar, lo digo, hace como 30 y pico años. Yo había iniciado el pedido para hacer la tesis de doctorado. Salió la resolución de la facultad, y allí incluso el nombre del que era decano en ese momento, acordándome el pedido que en virtud de mis antecedentes no tenía que hacer seminario, que se aprobaba mi plan y que se aprobaba el padrino de tesis que yo había elegido, que era un profesor de latín, porque el tema que yo había elegido era el mundo, el libro y las bibliotecas en la antigüedad a través de la lectura de los clásicos. Como yo había hecho 5 años de latín y 5 años de griego, durante toda la carrera yo me fui leyendo los clásicos, hice fichas y fichas. Tengo una biblioteca diagramada por mí en la que hay 2 estantes de 2 cajones para fichas, de esas fichas grandes de comentarios, la número 3, de más de 60 y pico metros de profundidad, lleno de fichas sobre ese tema. ¿Quieren creer que yo me olvidé que tenía que hacer la tesis? Y cuando me vengo a dar cuenta que tenía aprobado todo, cuando el año pasado escribo este libro y voy a una caja donde yo tengo algunos documentos guardados y me encuentro con la resolución que decía que yo tenía aprobado. Tenía todo el trabajo hecho en la ficha. Después escribo el libro sin acordarme que esto que estaba haciendo acá era lo que tenía que haber presentado para recibirme de doctor. ¿Y no se doctoró? No. Me di cuenta el año pasado. No les digo que pasaron como 30 y pico años. Yo casi me mato. Yo casi me... Tenía tanto trabajo. Hacía tantas cosas. De la facultad se debe haber quedado pasmado. No han sabido... No, lo peor fue mi compromiso con el profesor, que además era profesor de latín, me conocía mucho y me había pedido que sí, que él era padrino de mi tesis, pero que él sabía, que yo sabía más que él de ese tema y que por favor para el año que siguiera,
como él era profesor en la UCA, le preparara temas. Y yo ni le contesté, ni le dije nada, me olvidé. ¿Saben lo que es haberse olvidado totalmente? Por eso digo que cada vez que veo ese libro me agarra el ataque. Me agarra el ataque. No sé por dónde, por acá está. Porque sé que lo puse, hasta puse los centímetros. La indignación que me dio el año pasado, las cosas que descubrí al tomar esa caja donde yo guardaba todo, pero después me olvidaba. Me encontré con una carta de Clemente, Edmundo Clemente, sí, que era el director de la escuela, porque González era el regente. Una carta en la que me decía, yo no sé por qué razón, no me acuerdo, le pedía licencia en las horas de cátedra. Y él me decía, yo sé que usted tiene derecho en pedírmela, pero yo le pido que lo considere. Pida licencia en cualquier otra cátedra, pero no se me vaya usted de acá, porque usted tiene título universitario, porque usted es excelente, etc. Tampoco me acordaba de todo eso. Todo eso, como le digo, fueron descubrimientos. Bueno, después de eso, ay, acá está incompleto. Bueno, escribí Mítica Azul, Tierra de Quijote, segunda ciudad cervantina de la Argentina. Ese libro también acá hay anécdotas, porque ¿cómo me surgen los temas? La casualidad. Después les voy a contar el de instituciones gráficas, que también tiene un lindo cuento. Resulta que yo estoy desde hace 7 años participando en la conducción de la Peña del Libro Trenti y Rocamora, que se reúne los segundos sábados de cada mes en la editorial Dunque. Ahí va un público muy diverso, bibliófilos, miembros de la Academia de Letras, de Historia, de Cirrípodas, Mariluz Urquijo, Olga Latour de Botas, etcétera, y público, otro tipo de público, pero gente con muchos intereses y cultura. El presidente de la Sociedad de Bibliófilos, Vicente Ross, que va a esas reuniones y ahí hicimos amistad, me llama un día y me dice, Estela Maris, me fui a Azul porque me invitaron, porque vino gente de la UNESCO y nombraron Azul ciudad cervantina de la República Argentina en virtud de la importante colección que sobre Cervantes y sobre el Quijote dejó el abogado Bartolomé Ronco. ¡Ay!, le digo, qué cosa interesante, me voy a ir a Azul. Y me voy a Azul. A partir de ese momento soy azuleña. Me convirtieron los azuleños en azuleña y yo, bueno, fue una cosa. ¿Quiénes tuvieron que ver con esto de que fuera convertida en ciudad cervantina? Los miembros de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Azul, entre ellos Carlos Filippetti, y además la Biblioteca Pública Popular Bartolomé Ronco, donde estaba también toda la colección. Me pongo en contacto con ellos, fue un entusiasmo. Carlos Filippetti, que había intervenido en todo, me da documentos, me da incluso, porque todo esto se fue gestionando a raíz de las grandes exposiciones que se habían hecho en Azul sobre Cervantes y la comunicación que se había establecido en España con un especialista, Lucía Mejías, de Alcalá de Henares, especialista en Cervantes, una de las figuras más importantes y
no es un diccionario, es la colección de todos los años me pasa por internet los libros que se van agregando a Alcalá de Henares, que es el centro cervantino. Hay otra ciudad cervantina en América Latina que está en México. Lo tengo en la punta de la lengua. Será que estoy cansada, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo cierto es que Carlo Filippetti, para conseguir que UNESCO viniera a ver todo, aprobara y viera toda la colección, etcétera, se comunicaba continuamente con Lucía Mejías con correos electrónicos. Me mandó todos los correos electrónicos que se intercambiaron. Tuve todo el material que quise, escribí el libro. Cuando se enteran que lo voy a publicar, la Municipalidad de Azul costea 1000 ejemplares, la Asociación Española costea 900 ejemplares y yo el resto para conformar los 2000. Bueno, a partir de ese momento la comunicación con Azul es continua, porque Azul, al haber sido nombrada ciudad cervantina, tiene un compromiso con UNESCO, un compromiso de tipo cultural, y el hacer el Festival Cervantino todos los años, más o menos entre noviembre, septiembre, además fue imponente porque se creó tal fiebre cervantina en Azul, en los colegios, y que además participó toda la comunidad. El diario El Tiempo de Azul publicó El Quijote para niños, para darlo a cada una de las escuelas, para que los niños lo dibujaran, les sirviera de motivo de inspiración. Pero claro que para eso hubo que hacer todo un preparativo cultural en las escuelas, enseñarles a leer el Quijote, explicarles, mentalizarlos, enseñarles cómo dibujar, cómo representar. Bueno, el día que se presenta mi libro Mítica Azul, allá en Azul, se presentó allá y se presentó en Buenos Aires, en Duncan, ese día era el día en que se exponían en un salón tan grande como estos 1000 dibujos hechos por los niños de las escuelas primarias de Azul sobre el Quijote. Después, esos libros fueron editados por la edición, se hizo una selección, editados por la editorial Santillana. Además se sigue trabajando continuamente, se hacen reuniones culturales, cursos sobre Cervantes, sobre el Quijote. Bueno, es una actividad que sigue incansablemente todos los años, extraordinaria. Después de Mítica Azul, ¿qué escribo? Porque acá me falta. Paul Grusac. Este libro de Paul Grusac, que tuve que presentarlo en la ciudad de Córdoba, en la universidad, y que vinieron a las presentaciones las nietas de Grusac. Marta Grusac está acá en una de estas, en la presentación que yo hago del libro de Grusac. Una de las nietas de acá, y en Córdoba las nietas que estaban en Córdoba. Ahora, quería contarles la historia, después les tengo, bueno, ya que estoy con Paul Grusac, cuento la de Grusac. Grusac lo dedico, yo tengo 3 nietos, a mi nieto mayor, que estaba ya recibiéndose en la facultad, se recibió este año. Cuando los otros 2 nietos, sobre todo el más pequeño, que está en 6º grado ahora, vio que el libro había sido dedicado al otro nieto, se indignó, que tenía que tener un libro. ¿Y ahora qué hago? Yo no tenía pensado nada, no se me ocurría nada. Entonces se me ocurrió, jugando a recortar. Y para quedar bien con todos, le puse esta dedicatoria. Este libro, que cuenta parte de mi larga vida, poniendo en evidencia el fruto del esfuerzo propio, está dedicado a mis otros 2 nietos,
Federico y Santiago, muy jóvenes aún para vislumbrar su futuro. Mis queridos nietos, jugar, deporte, reuniones de amigos. Esto es solo una pequeñísima parte de ella que hay que saber distribuir. Lo importante y lo que siempre debemos tener presente son dos cosas: el amor y el apego a la familia, que nos permite llegar a ser lo que queremos y demostrarlo. Y sobre todo, el esfuerzo y la constancia que pongamos para forjar nuestro futuro. Porque ese futuro, sobre la base de lo que hemos recibido de nuestros padres, dependerá de nosotros. Y ese será su gran valor. Claro. Querían dedicatoria, tomá dedicatoria. Sí, ahora cada día me preguntan qué libro escribo. Bueno, voy a contarles la otra anécdota. Me habían dicho que contara anécdotas. Sí. Relacionada con otro de mis libros. Ay, ¿dónde está? Sí, tenés uno, perdón. Esta primera puerta no, la segunda, que está en la oficina, ¿Por este ahí pasillo? adentro. Sí, La segunda puerta. Con permiso. Sí, cómo no. esa es la dirección. Las instituciones gráficas argentinas y su revista. ¿Cómo surgió esto? Un día, yo todavía no estaba en el centro de investigaciones, era simplemente profesora en la facultad. A raíz de que quería consultar algo sobre un tema de instituciones gráficas, algo para completar un dato, me voy a la SIGA, la Cámara de Industriales Gráficos Argentinos. Estaba en ese entonces en San Juan. Y me atienden en la biblioteca un señor que debía ser el gerente, muy amable, una maravilla, claro. Me responde lo que yo le decía. Y yo miro la biblioteca y digo, ay, qué de cosas lindas, interesantes que hay acá. ¿A algunos le interesa? Digo, sí, unos cuantos. Yo iba con coche, me había dejado en la puerta de San Juan. Bueno, llévese lo que quiera. Era préstamo. Junto un montón de revistas de todo aquello que parecía que me iba a interesar, me lo llevo a mi casa y fotocopio, y el primer día hábil devuelvo todo eso. Hago el escrito. Él me pide que escriba la historia de la Cámara Argentina, que cumplía no sé cuántos años. Se hizo la publicación, una revista excepcional, la Cámara, muy buena calidad de papel, ilustraciones, con todo mi artículo, etcétera. Aparecían ahí algunas de las instituciones gráficas, la bonaerense, no me acuerdo todas. Bueno, muy bien, me mandan el ejemplar, muy contenta yo. Y digo, yo esto tendría que seguirlo porque he escrito sobre la sociedad que se ocupa del papel, la sociedad de tinta, todas las distintas sociedades. Tengo que completar esto. Empiezo a escribir y a hacer artículos y a guardarlos. Me olvido. Un día, mucho tiempo después, porque yo ya no estaba en el CIP, me llama un señor. Mire, yo encontré en una librería de viejo la revista Argentina Gráfica, en la que hay un artículo sobre esta cámara y dice que es la primera parte, que hay una segunda. ¿Usted la tiene? Sí. ¿Por qué no me la da que yo lo hago? No. Lo tengo y lo voy a hacer yo si yo lo tengo. Ahí fue como surgió. Usé todos los otros artículos que tenía y así salió Instituciones Gráficas. Bueno, ¿qué más quieren saber? Porque no he parado de charlar. Perfecto, yo estoy con todo lo que quería. Ah, me falta decirles... La de las escuelas. No, de las escuelas ya les dije. Pero no lo tengo grabado. Lo de las bibliotecas escolares. Sí, es cierto. Bueno, no era mi primer libro porque el primero había sido el de la historia de Hispanoamérica. Estando
en la DIEPE, la Dirección de Investigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo, en la época de Llerena, se me encomienda escribir un libro sobre bibliotecas escolares. Se hicieron muchos ejemplares, yo creo que fueron como 5.000, no recuerdo exactamente, lo tengo en el prólogo, pero como no pensaba decirlo, no tengo el dato fresco. Y esa publicación se mandó a todas las escuelas del país, a las bibliotecas de las escuelas del país. Algunas las habrán archivado, no sabrán, porque como yo les contaba a ustedes, que lamentablemente en muchas de las bibliotecas escolares no son bibliotecarios los que atienden, sino personal que ya no está en condiciones de estar al frente de alumnos y entonces por tareas pasivas lo mandan a la biblioteca y claro, no tiene la mínima idea de lo que hace. Bueno, lo cierto es que ese ejemplar y luego algunos otros libros míos que fueron conocidos por las bibliotecas públicas hicieron que en casi todas las bibliotecas públicas donde hay bibliotecarios me conozcan. Pero de acuerdo con lo de bibliotecas escolares me faltaba agregar que en oportunidad en que en la Feria del Libro Alfagrama, que es la editorial que muestra los libros de bibliotecarios y exponía mis libros, cuando allí una representante del Ministerio de Educación de la República del Salvador encontró mi libro sobre biblioteca escolar, habló al ministerio y pidió 360 ejemplares para la República del Salvador, que obligó a hacer una nueva edición. Después, no sé por qué razón, también para Córdoba fue necesario hacer otra edición de bibliotecas escolares, porque los pidieron y ya se habían agotado. Bueno, les decía que además, como otra distinción, fui nombrada miembro honorario del Colegio de Bibliotecarios del Perú, a raíz de mi asistencia a las reuniones por IFLA, incluso en Piura, con otros miembros de IFLA, me condecoraron, incluso tengo el título de la nobleza meritocrática, que también es una condecoración de tipo universal por valores humanos. Bueno, ahí hay alguna foto con esa condecoración. No sé. Te voy a hacer unas preguntas tipo ping-pong. A ver. Chan, chan. Sí. De las típicas preguntas que después voy a extraer la respuesta, se lo estoy avisando con anticipación y voy a entrecomillar. ¿Para qué sirve una biblioteca? Para brindar cultura, información, sobre todo información, pues justamente según los tipos de bibliotecas responden a distintas finalidades. Una biblioteca pública tiene que conocer las características de su medio para poder dar, diríamos, responder a las necesidades de ese medio, que incluso pueden ser simplemente respuestas: ¿dónde está el Ateneo de la Juventud? ¿O dónde está la Sociedad de Bibliófilos Argentinos? Pues todo tipo de información, y como en ese tipo de bibliotecas están también para los niños, para acostumbrarlos a la lectura, tienen muchas finalidades sociales, todo depende de qué tipo de biblioteca, porque una universitaria tiene que responder a los planes de estudio y a aquello que para los investigadores pueda ser necesario. Una biblioteca escolar va a tener que responder a todos esos requerimientos, además de que puede haber libros para lectura, etcétera. Es decir, depende del tipo de biblioteca. Cada una tiene una función determinada. ¿Cuál es el rol social de la biblioteca? Usted hablaba del humanismo, Sí. de la visión humanista. ¿Cuál es
tipo ping-pong. ¿Cuál es el rol de la biblioteca según su criterio? Bueno, a contribuir a que la sociedad esté al tanto de las cosas que pasan, prepararlas, formarlas mentalmente, de manera que si hay, por ejemplo, ahora está este problema con los países árabes. Sí. Bueno, una forma para alguien que esté interesado en conocer qué es la democracia, qué es lo que pasa, qué es la meritocracia, etcétera, es enseñarles a apreciar, a valorar, a entender, a que no lo lleven por la nariz. ¿Qué piensa de la bibliotecología actual? No me gusta. Sé que muchos la comparten también en México. Hay bibliotecarios que han sido nombrados como las grandes figuras de la bibliotecología mexicana, y eso que ellos están también muy adelantados con lo tecnológico, pero van mucho con lo cultural. Por eso México está hoy muy adelantado desde el punto de vista de la bibliotecología, de las escuelas, con los cursos, los seminarios y con todo. Y eso que hay materias que, bueno, incluso yo en mi revista he publicado algún artículo que digo, ay Dios mío, qué horror, ¿en qué se está convirtiendo la bibliotecología? Pero hay otro sentido. ¿Qué le recomendaría a un jefe de biblioteca? Ahí me mata. Ahí me mata porque yo no estoy tan metida. No, con respecto a esto del rol, por ejemplo, no descuidar la parte cultural, que no se conviertan en un técnico. Le doy un ejemplo. La Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué hace la biblioteca? Encuentros, reuniones de carácter cultural, cada mes. Yo he dado montones de charlas y de conferencias. Purucúa ha dado charlas, profesores, es decir, para alumnos, para la gente de afuera, incluso a través de la web comunica cuáles son las publicaciones, lo que tienen, hace exposiciones, es decir, hay una parte cultural, además de atender, por ejemplo, y ahí tiene otro aspecto social, a los no videntes, gracias a un apoyo que tuvieron, que les dieron las máquinas y eso. Perfecto. Y por último, ¿qué piensa de la enseñanza de la bibliotecología actual? Algo hablamos, pero fuera de cámara. Mira, yo ahí redondearía qué pienso de la enseñanza en general. Primero, les dije, yo fui profesora de metodología de la enseñanza de la bibliotecología, lo cual implica no solo conocer métodos, sino saber a quién se dirige y conocer la psicología de las personas a quienes uno se dirige y saber enseñar. Hoy los docentes, que me disculpen, no quiero referirme a los docentes bibliotecarios porque, bueno, eso sería atacarlos en forma tremenda. Hay algunos buenos y otros que no lo son. Los docentes en general necesitan aprender a ser docentes. Necesitan empezar por respetar al alumno. El respeto por el alumno implica preocuparse por profundizar los conocimientos, por saber dirigirlos, por saber enseñarlos. Bueno, en este libro, Jugando a Recordar, yo hablo de mi experiencia, cómo aprendí a ser docente, lo que debía la escuela, lo que hizo la escuela, eso mismo que hizo la escuela normal, era el normal 4 en ese entonces, hizo que yo la respetara, y que respetara a todos los docentes y los conociera. Una de las formas que le muestra a uno cómo enseñó el docente es el respeto que el alumno tiene por el docente.
Yo puedo decirles que, por ejemplo, en épocas bravas, esas de conflicto en la facultad, en la que se sacaban los profesores de la clase, a los alumnos se los sacaba de la clase, estaba yo en el clínicas dando clase, venían a sacar a los alumnos y los alumnos se paraban y decían: cuando la profesora haya terminado su cátedra, nosotros iremos. Y era una profesora brava, y muy brava, y le puedo contar otro hecho. En esa época estaba en clínicas, yo siempre daba con proyecciones. Es en la época de los militares. Sí, de todo eso. Del año 76 por al ahí, año 83. sí. Yo para ubicarme. Sí, que corrían a los profesores por la calle. Secuestraban a los alumnos. Sí. También, sí. Bueno, yo iba siempre con mi proyector cargada, yo llevo un caballito, y para mostrar siempre, en historia del libro y de las bibliotecas, siempre con láminas. Profesores de la Escuela de la Biblioteca Nacional venían a ver mis clases cuando eran con proyecciones. Y también en el secundario, que no eran de bibliotecología, pero eran de Grecia y de Roma, que les pasaban muchas diapositivas. Pero bueno, un día me voy con mi proyector, llego, y veo una sola alumna. ¿Dónde están sus compañeros? No sé. Yo dije, acá pasa algo. Bueno, no importa. Va a tener usted el privilegio de ver sola durante 2 horas de clase todas las proyecciones que no vuelvo a traer nunca más. 2 horas de clase, me pasé en clínica proyectando, explicando con una sola alumna. A la próxima clase era un pleno total. Entonces me dirijo a ellos y les digo: quisiera saber qué fue lo que pasó en el día tal en que pasaba proyecciones. No hubo más que una alumna, además les aviso que nunca más les paso proyecciones. Para ustedes termino. Y me saltan: es que usted pide bibliografía en italiano, en francés y en inglés. Ah, ¿a ustedes les molesta eso? Entonces no tengo por qué contarles yo lo que los autores italianos, franceses e ingleses dicen. Entonces, está bien. No les doy bibliografía, les doy solo bibliografía en español. Pero la información que les doy es solo en español. Entonces empezaba a hablar. Fulano de tal... Ah, no, porque es francés. Entonces seguía con otra cosa. Y nunca les comentaba. Bueno, llega el día del examen. Nunca puse tantos sobresalientes, porque el susto que tenían, se ocuparon de conseguir las traducciones y todo lo demás. Se lo ganaron, y bueno, se lo ganaron, pero no vieron las diapositivas. Disculpe, pero me causa gracia, claro. No, yo sí, tengo anécdotas en todos los lugares, hasta en el secundario. Perfecto, yo ya estoy de preguntas. Yo creo que está bien. Realmente le digo que en ciertos tramos de su alocución me emocionó. Bueno, Me emocionó mucho, ¿sabe por qué? Porque yo me di cuenta que usted quiere a la bibliotecología. La sigo queriendo. Sí, no, eso se nota. Pero se no nota, les digo, sí. No se irme a equivoca. buscar, No para, sigue escribiendo. Sí. irme a buscar una piedra en Suecia para venirme con una piedra así de una inscripción única. Me gustó también porque usted dijo que usted, gracias a la producción, viajó, Sí. conoció gente. Me emocionó mucho eso. Y me emociona mucho también que usted es muy grata con todas esas personas con las que usted trató. Ah, yo sí. acá la fui... No, yo agradezco. Sí. Como en el libro van a ver ustedes, agradezco a determinadas Me emociona maestras muchísimo. que me enseñaran tal cosa tras la otra. Sí. Y con respecto a eso que usted dice, hay otra cosa que es importante, que a través de las fotos, yo tuve